Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Maribel Letona, soy miembro de la Asociación Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona los acompañará en calidad de moderadora, por lo cual seré el encargado de dirigir la presente ponencia magistral. Antes de comenzar, quisiera contarles algunas indicaciones a tener en cuenta en el desarrollo de la sesión. En primer lugar, solicitamos a los participantes a que mantengan su micrófono y cámara apagados durante toda la ponencia y en caso deseen realizar preguntas pueden colocarlas en el chat o en los comentarios de la transmisión de Facebook. De igual manera, pueden solicitar el uso de la palabra levantando la mano al finalizar la intervención del ponente. Asimismo, para el registro de su asistencia se estará haciendo envío de un formulario por el chat de Zoom. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestra ponente invitada. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Katy Caballero, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Relaciones Laborales por la Pontífica Universidad Católica del Perú, doctora en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, docente universitaria en Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vocal alterna del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, abogada laboralista en el estudio jurídico Caballero y Ormeño, y es árbitro laboral incluida en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas del Sector Privado del Perú y nos disertará acerca del tema La crisis de los derechos laborales, un análisis a propósito del caso Starbucks. Estimada doctora Katy Caballero, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su ponencia por el espacio de 40 minutos. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias por la invitación el día de hoy. En realidad el tema que lamentablemente no puedo encender mi cámara, me van a disculpar que lo voy a mantener apagado. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema bastante complejo porque en realidad hablar del caso Starbucks es hablar de una problemática que literalmente nos desborda digamos, como Estado, ¿no? Como en este caso, como en nuestro país, en el Perú. No es una problemática que debe analizarse desde un punto de vista mucho más amplio que solamente el entenderlo como un hecho, digamos, una vulneración de los derechos laborales en el marco o por parte de una empresa respecto a sus trabajadores, ¿no? Estamos hablando acá ya de otra cosa, no estamos hablando acá de la vulneración de los derechos, en este caso humanos, ¿no? En general, vamos a decirlo así, de trabajadores y trabajadoras que no, si bien es cierto, no brindan o no mantienen o mantuvieron o han mantenido una relación de trabajo directo con la empresa, esta multinacional de servicios de cafetería o de café, Starbucks, han, se han vinculado a través de las cadenas mundiales de suministro, que es en realidad la forma de organización empresarial para la producción de bienes o de servicios que que ahora mismo a nivel mundial es, digamos, lo que se está dando con mayor em, énfasis, ¿no? Y tiene varias características que vamos a comentar en un momento. Entonces, esta problemática se da, como dije, no se puede analizar desde un punto de vista nacional, jurídico, ¿no? Ni siquiera regional, ¿no? Porque estamos hablando de una problemática que va más allá de una región, en este caso de las Américas, sino que se deslocaliza y se traslada desde un punto del mundo hacia otro, ¿no? Entonces, el análisis acá o la problemática, ¿no? Como lo ha dicho su compañera, la crisis, se da en el sentido de que cómo se aborda y se plantea una reparación para las personas o trabajadores y trabajadoras que han visto vulnerados sus derechos, em, no directamente, vuelvo a repetir, por la multinacional en este caso, de la empresa que hemos señalado,
sino por aquellas empresas, microempresas o empresas, digamos, precarias, ¿no? Que están en la, digamos, en la energía, como se dice, en la economía sumergida, que finalmente contratan a personas o se sirven de la fuerza de trabajo de trabajadores y trabajadoras para poder, digamos, participar de esta cadena de suministros que finalmente terminan con la comercialización o la venta de servicio de café que otorga esta empresa multinacional en los distintos puntos del globo, ¿no? Del país, perdón, del mundo. Entonces es un tema complejo porque cada uno se plantea dónde radica o cómo se visibiliza o en qué punto nos apoyamos para hablar de la responsabilidad. ¿Quién es responsable, no? O ante quién reclamamos por la vulneración de los derechos laborales o humanos de trabajadores y trabajadoras. Si estamos hablando de vulneraciones graves o gravísimas que lindan, ¿no? Que van desde la esclavitud laboral o del trabajo forzoso hasta el abuso sexual, hasta el trabajo infantil, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones mayores, de graves abusos y vulneración de los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, como dije, esta problemática trastoca el estándar digamos, de ¿cómo se pues, podría decir? El estándar de regulación, o en todo caso la territorialidad de las regulaciones en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando, como dije, de cadenas de suministros, ¿no? O cadenas mundiales de suministros en este caso, de una determinada multinacional, y entonces hay muchos agentes que participan en cada uno de los eslabones de la cadena, ¿no? Y entonces, finalmente, digamos, la última parte de la cadena están en países de vías de desarrollo, ¿no? De tercer mundo, como quieran llamarlo, o del sur global, como le dice Europa, países como, ¿no? Como los países que están, muchos de los países que están en Asia o que están en África o que están en América Latina. Entonces, el abordaje para determinar una responsabilidad requiere pues un análisis más allá de la propia legislación territorial, que no quiere decir que los estados, digamos, a nivel, digamos, digamos, nacional, no vayan a tener que tomar acción en torno a este tema, sino que estamos hablando de una problemática que la pregunta sería, ya, muy bien, entonces estas personas que sufrieron ABC, vulneraciones de sus derechos laborales o derechos humanos por determinada organización, en muchos casos que están en el margen de la ley, en el caso de los trabajadores del trabajo forzoso o trabajo infantil, ¿no? Muy bien, las legislaciones nacionales tendrían que tomar acción en contra de estas personas o de estas organizaciones que, digamos, someten a trabajadores y trabajadoras a condiciones absolutamente precarias e infrahumanas para poder realizar su actividad. Pero el análisis no puede acabar allí, porque estamos hablando de actividades, ¿no? Digamos, de la producción o la pertenencia finalmente a toda una cadena digamos, de empresas, personas que colaboran finalmente, ¿no? Que se unen, digamos, por cuestiones, tiene que ver por supuesto, con temas económicos, y participan para que finalmente esta empresa multinacional se provea de los suministros que requiere para poder realizar el servicio que brinda, ¿no? Entonces, estamos hablando en realidad de un entendimiento
global de una problemática que no concluye, ¿no? En el último eslabón de la cadena, ¿no? Sino que concluye allí, ¿no? Pero se inicia ¿dónde? ¿Desde dónde? ¿No? Desde la multinacional, que finalmente es la que se va a beneficiar de ese trabajo esclavo o ese trabajo sin derechos laborales o ese trabajo infantil. Entonces, ciertamente esto es una problemática muy actual, pero no significa que sea algo nuevo, es un tema bastante antiguo en realidad, bastante, bueno, vamos a decir 30 años, cuando menos, este, y tiene que ver con, para que se pueda haber generado estas formas de organización, digamos, económica, necesita pues una serie de cuestiones, digamos, sobre todo en materia de intercambio comercial y digamos, derribo de barreras arancelarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con estas organizaciones para la producción a través de estas cadenas mundiales de suministro, ¿no? Entonces, Em, eso es como un primer punto que estoy mencionando para que entendamos el contexto, ¿no? Porque no solamente se trata de plantearlo efectivamente como una problemática, es una problemática muy actual, pero implica un análisis más profundo de cómo, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando cuando nos referimos a cadenas de suministro, que es el caso que se me ha planteado del caso Starbucks, ¿no? Pero no es, por supuesto, no es un solo caso, hay muchos casos que se han ido relevando a lo largo de los años, y los cuales no voy a desarrollar en demasía, solamente voy a hacer una mención final a algunos casos, em, porque en realidad lo que quiero desarrollar un poco más es algunos conceptos que se deben entender para poder hablar, digamos, entender claramente de qué estamos hablando cuando nos referimos a casuística como la de Starbucks, como la de Zara, ¿no? Como ese tipo de casuísticas donde se nos evidencia cómo es que se sigue trabajando de manera sistemáticamente con vulneración de los derechos laborales, pero aparentemente pues se trata de eh, situaciones que ocurren en países, ¿no? Como que ya los mencioné, pero que finalmente ese trabajo em, beneficia, ¿no? A grandes empresas multinacionales que no tendrían ninguna razón para poder avalar este tipo de de actividades, ¿no es cierto? O que uno tendría que suponer que al ser empresas multinacionales, grandes y con mucho dinero, no se podría permitir, ¿no? O sea, no se podría, digamos, entender cómo es que estos beneficios económicos que se generan implican a su vez, pues, ¿no? De manera, por supuesto, vedada la vulneración sistemática de derechos humanos de trabajadores y trabajadoras que brindan sus servicios, ¿no? Que brindan su fuerza laboral de manera indirecta, ¿no? Entonces, eso. Entonces, voy a empezar hablando de voy a empezar hablando de algunos, o mencionando algunos conceptos. En realidad no tengo, me voy a ocuparnos demasiado tiempo para poder desarrollar un poco más, y también igual el caso acá es limitado, tenemos un tiempo determinado. Entonces, voy a hablar, ay, ¿se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, Sí se puede ver, doctora. ya. Entonces, vamos a primero a dar un concepto de lo que es una cadena de suministro, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora. Una cadena podemos, en todo caso, tomar en cuenta, ¿no? Para estos efectos, el informe cuarto de la Organización Internacional del Trabajo del año 2016, que habla del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Entonces,
¿Qué significa ello, no? Que vamos digamos, acá lo hemos citado. Cadena mundial de suministro es toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios, ¿no? Entonces acá está claro que estamos hablando de una organización transfronteriza, ¿no? O sea, no estamos hablando de una empresa que queda y funciona en un solo país, estamos hablando de una organización, ¿no? Para la producción que trasciende, ¿no? Que derriba fronteras y que puede estar la empresa multinacional ubicada en Europa, pero sus proveedores, vamos a decirlo así, llegan o vienen, ¿no? Desde, por ejemplo, América del Sur. Entonces, y se hace esto porque eso es lo que les corresponde o lo que ellos han tomado la decisión de hacerlo por, claramente, acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con beneficios económicos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a mencionar en un momento. ¿Qué más podemos decir? Estamos hablando también de un abastecimiento internacional, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas se fijan, como dice ahí, perdón, un segundito, ¿no? Sí, está bajando vamos a ir conectando computadora. Ya está. Eh, En este caso, las empresas contractuales fijan acuerdos, perdón, las empresas principales fijan acuerdos que suscriben con sus proveedores y con las empresas subcontratadas para el suministro de bienes, insumos y servicios específicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tipo de concatenación, que puede ser el comprar los insumos en determinado lugar, la subcontratación también de determinadas de fase de la producción, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de formas de organización para que la empresa multinacional se provea de los insumos para que ellos sean pues finalmente quienes van a poner pues en este caso, por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican a la comercialización o a la venta de textiles, que son casos también emblemáticos que uno de ellos tenemos en nuestro país, pues básicamente es ponerle la marca y se vende pues en las grandes tiendas de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Pero pues toda la producción en interminables eslabones de cadena se realiza pues en países como el nuestro, como en los países asiáticos, como etcétera, ¿no? Como como ya saben, China, en fin. Entonces, eso se trata la cadena de suministro, que es un concepto que va más allá incluso de la mera subcontratación, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de, o sea, también está presente, por supuesto, la subcontratación, pero también la provisión, por ejemplo, de insumos concretamente, ¿no? Solamente, ¿no? En fin, entonces es todo lo que colabore finalmente con, o toda como se dice, la cadena que va finalmente a enlazarse o concatenarse para que la empresa multinacional pues brinde, o provea el servicio o bien que, que a lo que se dedica, ¿no? O que comercializa. Entonces, ¿cómo surgen estas cadenas mundiales de suministro? Estamos hablando de que se trata de una consecuencia de la externalización productiva, ¿no? O sea, de una forma en la cual la producción no se realiza en la empresa, ¿no? En la organización, sino que viene de fuera, ¿no? Y bajo distintas modalidades, ¿no? Puede ser, como dije, subcontratación, ¿no? O también la compra directa de determinados insumos, ¿no? En concreto, estamos hablando de la participación de terceros alrededor del mundo en esta producción de bienes o servicios.
¿no? Entonces, esto implica, pues, claramente subcontratación, deslocalización, ¿no? Entonces, esto, ¿cuándo surge, no? ¿Cuándo surge en realidad o cómo es que se dan las circunstancias para que se puedan organizar este tipo de formas de producción, ¿no? Básicamente, pues, como dije, se necesitaba, pues, digamos, el derribo de las barreras, fronterizas en materia de aranceles, que haya, pues, lo que hay ahora, ¿no? Una mundialización de la economía, un favorecimiento de la del comercio internacional, esos acuerdos, multinacionales que hay en favor de la comercialización, etcétera, ¿no? O sea, o del comercio internacional, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha dado, con mayor énfasis a partir de los años 90, ¿no? Entonces, a partir de los 90 a nivel mundial en general, ¿no? O sea, sin dejar de decir que el fenómeno, pues, de la descentralización productiva es incluso anterior a él, ¿no? Pero, digamos, este favorecimiento al comercio internacional, esta globalización de la economía, pues básicamente la vamos a encontrar o ver a partir de los años 90 con mayor énfasis, ¿no? Entonces, digamos, estas circunstancias externas son las que han favorecido digamos, que se organice la producción de bienes, de servicios de esta forma, ¿no? Entonces, pues, finalmente son las empresas multinacionales las que encabezan este tipo o que se benefician de esta cadena mundiales de suministro a distintas partes del mundo, porque ellos son los que finalmente van digamos, a vender el servicio o el bien para el cual del cual se provee, pues, los insumos, los suministros, de estas cadenas, ¿no? Entonces, em, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, si podemos señalar algún tipo de clasificación, en realidad, si se podría hacer alguna clasificación, vamos a tener que esto, pues, claramente varía, ¿no? Porque hay distintos sectores en los cuales utilizan este tipo de organización, ¿no? Entonces, hay distintos sectores, ¿no? Todos los sectores económicos, en todos los sectores económicos pueden haber cadenas mundiales de suministro. Em, Esto también, por otro lado, también tiene que ver, ¿no? Si podremos clasificarlo de alguna manera, eh, la calificación de la mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque la calificación de la mano de obra va a impactar en el respeto a los derechos humanos, ¿no? O sea, no es igual una cadena de suministros donde el sector económico tenga que ver, por ejemplo, vamos a decirlo nuevamente, por ejemplo, textiles, donde ya sabemos que, por ejemplo, las últimos eslabones de la cadena que tiene que ver como, por ejemplo, que sería pues la elaboración del hilo o la elaboración o la confección inclusive, el cortado, etcétera, no requiere pues digamos, una calificación elevada de la mano de obra, ¿no? Entonces, esto hace, ¿no? Que estas personas, trabajadores, trabajadoras, al no requerirse necesariamente una calificación para la mano de obra, entonces esto hace que, por supuesto, haya un impacto en torno a la remuneración que se va a percibir, los beneficios que se van a tener y también a quienes se van a contratar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puedes contratar a distintas personas, claro, hombres, mujeres, pero también incluso hay circunstancias o situaciones o casos emblemáticos que se han relevado, como que mencionaremos al final algunos, donde pues se contrató, por ejemplo, mano de obra infantil, ¿no? O sea, trabajo infantil, ¿no? O, por ejemplo, también cuando hay circunstancias este, de contratación de personas, trabajadores y trabajadoras migrantes, ¿no?
migrantes indocumentados, ¿no? Y eso caso se ha visto mucho, ¿no? Hay muchísimos de estos casos que se han dado de personas que tienen una calidad de, digamos, irregular, vamos a decirlo entre comillas, de migrante, pues con que no tiene, pues, digamos, los papeles en regla o que le exige el Estado pero entonces tiene que trabajar y labora en este tipo de lugares donde no se les exige, ¿no? Que tengan, ¿no? papeles o lo que fuere, pero esto tiene un coste económico, ¿no? Y claro que estas personas también están sometidas pueden estar sometidas a cualquier tipo de abuso, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho, digamos, también da un matiz distinto em, a las distintos, digamos, las cadenas mundiales de suministro que se dan, ¿no? O que hay en los distintos sectores económicos, ¿no? Tiene que ver también allí, si queremos hacer una clasificación, de alguna manera, el tema de la calificación de la mano de obra. Otra clasificación que podemos ver es que tiene que ver con la influencia que tiene la empresa multinacional en su cadena productiva, ¿no? Influencia quiero decir, me refiero al tema de controles de calidad o control de, de toda, en realidad, de su cadena, ¿no? De la cadena productiva, ¿no? Entonces, la capacidad de control que puede tener la multinacional, ¿no? Entonces, claramente, y eso también tiene que ver pienso, también está, digamos, atravesado por el tema de la calificación de la mano de obra, ¿no? Porque una cosa son las cadenas que se dedican al sector tecnológico, ¿no? De capital, em, en donde pues hay un requerimiento específico de determinadas actividades que no pueden darse de cualquier manera, ¿no? Y que también requieren, en cierta medida, pues una mano de obra medianamente calificada o con cierta cualificación, ¿no? Entonces, las otras cadenas que no tienen, ¿no? Este control, porque no lo requieren necesariamente, que tiene que ver con aquellas que están vinculadas a los bienes de consumo, ¿no? Desde consumo directo, ¿no? O servicios también puede ser, ¿no? Como es el caso del que hablábamos de los textiles, ¿no? O el caso, por ejemplo, de estas ventas de café, ¿no? Entonces, claro, allí pues no hay un control, son cadenas mucho más complejas, ¿no? Incluso ya ni sabe la multinacional quién le vende, quién no, porque es tan larga la cadena que pierde absolutamente el control y finalmente lo interesa pues finalmente el producto que llega que ellos van a vender. Entonces, también es un tema bastante complicado, ¿no? De comentar. Y de, y de analizar, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo solamente algunos comentarios de manera general para poder tener algunos criterios en torno a esta problemática que nos trae a colación el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el impacto que podemos ver de que hay o que pueda darse en el marco de las cadenas mundiales de suministro en los derechos humanos de trabajadoras y trabajadoras, ¿no? Entonces, hay un impacto enorme, ¿no? Hay un impacto enorme sobre todo como señalábamos, en aquellas que están dedicadas a la producción de bienes o consumo de servicios, principalmente por los casos, ¿no? La casuística que se ha relevado, ¿no? ¿No? Y porque también, como dije, por la naturaleza de la mano de obra, ¿no? Por la complejidad y la amplitud de la cadena, pues no hay un control, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vamos a encontrar bajas remuneraciones, ¿no? Precariedad laboral, inexistencia de garantía de seguridad, de las normas de seguridad de las mínimas reglas de seguridad y salud en el trabajo, trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajo esclavo, ¿no? Entonces, esto es lo que lamentablemente se revela o se releva cuando uno comienza a analizar la casuística
de este tipo de vulneraciones que se dan de los derechos humanos de las personas que trabajan para este tipo en este tipo de cadenas de suministro, ¿no? Entonces, em, ante todo esto, como dije, que no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene años. ¿Qué se ha planteado, no? ¿Qué se ha planteado al respecto, no? ¿Qué se ha planteado? Porque estamos hablando de empresas finalmente multinacionales que se benefician, ¿no? De este trabajo esclavo, este trabajo forzoso, este trabajo infantil, este trabajo con vulneración de derechos laborales, ¿no? Y generan grandes ganancias, ¿no? Entonces, este es un tema que se ha analizado por mucho tiempo y entonces lo que tenemos de manera más reciente, ¿no? Que mencionar es, bueno, que sí hay algunos avances en ese sentido que tienen que ver con lo que se denomina la diligencia debida, ¿no? Entonces, la diligencia debida en realidad es un procedimiento operativo, ¿no? Que se desprende de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fue aprobado por la ONU en el año 2011, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que en todas las acciones que desarrollen, todas las actividades que desarrolle las organizaciones empresariales, haya una visión de marco del respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto implica, pues, se incorpore la conducta empresarial responsable, ¿no? En políticas de gestión y sistemas de gestión que hay una evaluación de parte de las empresas respecto al impacto de la negativo de los derechos humanos en sus operaciones, cadenas de suministro, relaciones comerciales. O sea, acá como vemos, acá la diligencia debida es lo que se espera que haga la empresa, ¿no? En favor del respeto de los derechos humanos de las personas que trabajan allí, ¿no? Y también, por supuesto, tiene que ver con, no solamente digamos, con quienes trabajan directamente, ¿no? Sino con toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad acá de parte de las empresas de vigilar ello y es em, una obligación en realidad, ¿no? Tendría que ser o considerarse para que pueda funcionar como una obligación, ¿no? Y esto implica, ¿no? Además también de lo que ya mencioné, prevenir, mitigar el impacto negativo que pueda darse a los derechos humanos. Y esto no caería en saco roto si es que no hubiera una obligación de reparar, ¿no? De reparar cuando ocurren o se produce afectaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces no solamente se trata de que este procedimiento, ¿no? Este procedimiento operativo va a concluir con decir que las empresas digan, ¿no? Sí, respetamos, estas son nuestras políticas, estos son nuestros planes operativos, em, etcétera, sino que cuando esto finalmente pase algo y no y finalmente ahí pasa alguna cuestión que implique una vulneración de los derechos humanos, no solo de sus empresas o de sus trabajadores directos o con quienes ellos se vinculan, más allá, este, sino que también hay una responsabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, y esto implica pues también la obligación de reparar, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente importante y novedoso, y por supuesto hay una gran resistencia de parte del sector empresarial a este tipo de obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no? Es obvio que no están claramente em, de acuerdo, ¿no? Muchas de ellas, no voy a generalizar tampoco, en asumir ese tipo de responsabilidades respecto sobre todo de aquello que sucede lejos
su campo de acción, ¿no? O sea, de su campo de acción directa, ¿no? De su centro de operaciones. Sí, y ocurre, por ejemplo, en sus proveedores, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Este tema de la diligencia de vida es un tema que ha estado muy, muy en boga en los últimos años y de tal forma que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Hay una directiva, hay un proyecto de directiva de diligencia de vida muy importante porque significaría, ¿no? Un primer acuerdo a nivel, en este caso, de la Unión Europea, o sea, a nivel continental, en este caso, este continente, para que se respete, ¿no? Y se obligue a las empresas multinacionales bueno, a observar lo que es la diligencia de vida, ¿no? Y esto pues arrastra, como dije, lo más importante, a todo lo que suceda en la cadena de suministro. También hay una responsabilidad. Entonces, esto es un tema sumamente importante y actual. Entonces, lo que tengo que decir sobre este proyecto de directiva de diligencia de vida en Europa es que lo último que ha sucedido fue el 14 de diciembre del año 2023, se arribó a un acuerdo político, ¿no? Sobre la aprobación de esta diligencia de vida y lo que está pendiente es la firma del texto final, ¿no? ¿No? Que se ha programado, entiendo que para aproximadamente el mes de marzo de este año. Ahora, eh, es verdad también que había un proyecto de directiva en Europa, hay varias organizaciones, plataformas en favor, ¿no? En pro de la defensa de los derechos humanos. eh, y pues había proyectos que se han presentado, que se estaban debatiendo y el acuerdo que se ha arribado, ¿no? Tiene ciertas características que no ha sido del agrado de las organizaciones de derechos humanos europeas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice acá? Este acuerdo señala que las grandes empresas multinacionales tendrán que responder por los riesgos para las personas, las comunidades y el medio ambiente vinculados a sus operaciones y a sus relaciones comerciales, ¿no? Además, las víctimas podrán exigir eh, responsabilidades a las empresas ante los tribunales de la Unión Europea si se ven perjudicadas por sus actividades. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando de riesgos a las personas, o sea, no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de comunidades, estamos hablando del medio ambiente. Entonces, es un tema muy, muy importante, muy, muy importante esto que se habría aprobado, ¿no? Pero claro que todo pues no es positivo, hay cuestiones que no se han contemplado, como por ejemplo el tema de los servicios financieros ha sido excluido, ¿no? Ahí dice que temporalmente, pero bueno, pues ya así se ha movido, pues ya ustedes saben, entonces es un tema también en el marco de todos lados, pues se cuecen habas y esta parte que tiene que ver con servicios financieros se ha quedado fuera, ¿no? De esta diligencia. Luego también hay una mención que también ha sido criticada, digamos, un parámetro que se ha establecido, que el ámbito de aplicación de la directiva será para empresas grandes que tengan más de 500 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 150 millones de euros, ¿no? Entonces, también se incorpora a las empresas no pertenecientes a la Unión Europea y establece un volumen de negocios que supere los 150 millones de euros, ¿no? Entonces, esto también ha sido criticado porque lo que dicen los que están, pues las voces que están disconformes con este texto aprobado, o a este acuerdo, este primer acuerdo político, es que pues esta diferenciación que se ha hecho en el ámbito de aplicación de la directiva podría pues simplemente favorecer que las empresas se fraccionen, ¿no? Se fraccionen, se dividan y puedan tomar algún tipo de decisión empresarial a fin de no estar dentro de los alcances de la directiva, ¿no? Entonces, bueno.
En fin, entonces eso es parte de la crítica, pero creo que en general, eh, a ver, un segundito por favor que me están llamando. Perdón, es que me están llamando de escribir. Ya, perdón. Bueno, entonces esto es parte de la crítica que se ha hecho, que se ha hecho a este proyecto de directiva, que ya como dije, ya hay un acuerdo político de aprobación, pero que en general, pues más allá de estos temas ya más menudos, que son sumamente importantes, ¿no? Que definitivamente son sumamente importantes, pero en general marca un camino que creo que muchos consideran que en realidad no hay vuelta atrás, ¿no? O sea que el respeto a los derechos humanos no puede ser, digamos, bypaseado, ¿no? Por las empresas multinacionales por el tema de la deslocalización con la que trabajan, ¿no? No pueden quitar su responsabilidad de lo que sucede en la cadena de suministros que les proveen de los bienes que finalmente, los servicios que finalmente ellos comercializan. Entonces no se trata solamente, no se trata de algo voluntario que las empresas quienes puedan o no puedan tener en cuenta, sino que es importante que esto sea obligatorio, ¿no? Es importante que sea obligatorio para que efectivamente pues justamente se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde un lugar hacia el otro, ¿no? Entonces, como dije, este proyecto de directiva está justamente ahora mismo como dije, se aprobó hace muy poco, falta que se apruebe el texto final, etcétera. Entonces, eso vamos a ver, ¿no? Entonces, acá es muy importante, por ejemplo, en el caso de nuestro país, eh, las responsabilidades que podrían derivarse de aquellas empresas que tienen sus filiales acá o cuyas cadenas de suministro pues tienen sus eslabones finales acá, ¿no? Entonces, esta proyecto de directiva es muy importante porque de haber una afectación de los derechos humanos, entonces pues se podría, digamos, hacer pues plantear, ¿no? Las denuncias correspondientes, en este caso en Europa, ¿no? Si fuera la situación. En fin, entonces, eh, en el Perú, ¿cómo vamos allí, no? En el Perú tenemos, justamente en esta materia de empresas y derechos humanos, para ir avanzando un poquito más rápido, ya voy a acabar. Hay un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que ha sido aprobado mediante un decreto supremo 09/2021 y que tiene cinco lineamientos estratégicos, ¿no? Se ha aprobado promoción y difusión de la cultura, respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, diseño de políticas públicas, diseño de políticas públicas para que promuevan el respeto a las empresas de los derechos humanos, promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas de los derechos humanos, diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por vulneración de derechos humanos, vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación. Entonces, en nuestro país, contrariamente a lo que la sensación que se tiene, hay un plan nacional de empresas o de acción sobre empresas y derechos humanos que, bueno, pues ha sido aprobado y que esto es un tema que aún está en construcción, ¿no? En construcción, pero bueno, hay un avance muy importante a nivel nacional que, por supuesto, como dije, está en construcción porque, claro, nuestro país tiene tantos problemas en materia de derechos humanos, de vulneración de derechos humanos, que simplemente es absolutamente necesario este tipo de normativas. En fin, pues bueno, quería mencionar todo esto de manera general para tener un contexto.
¿Qué podemos mencionar? Algunos casos ya para concluir esta mi exposición de violaciones de derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro, ¿no? El caso que me han, por el cual he traído a colación, ¿no? El caso Starbucks, ¿no? Que en realidad se trata, pues, como lo saben muchos de ustedes, en una denuncia que se ha presentado por una asociación de consumidores en Estados Unidos en contra de esta cadena multinacional de café, de cafetería, de venta de café también, en fin, este, porque ellos pues tienen sus cadenas de suministro, vienen desde Brasil, vienen desde el África, ¿no? Y pues se ha denunciado, ¿no? Que ha habido pues en estos sitios donde se les provee de esta materia prima del café, ha habido circunstancias de abusos laborales, esclavitud laboral y también abusos sexuales, ¿no? Entonces son temas que definitivamente son sumamente importantes de resaltar porque no puede ser que una empresa con tantísima dinero como tiene, o sea, como sabemos que debe tener esta multinacional, pues acepte o se beneficie económicamente con el trabajo de, digamos, esclavo, por ejemplo, el que se ha denunciado en Brasil, o a que se afecte derechos sexuales de las mujeres en Kenia, ¿no? Entonces, esto no puede suceder. Em, bueno, entiendo que eso está todavía en denuncia, vamos a ver cómo avanza ese tema. Otro caso, por ejemplo, es el de Sara, ¿no? Entonces, aquí se denunció en el año 2015 un tema de explotación infantil en Asia, ¿no? Me parece que fue, ay, no me recuerdo el país exactamente, pero hubo una denuncia de explotación infantil en Asia. Luego también, según recuerdo, también se denunció también que había algo similar bueno, de temas de trabajo semiesclavo en Brasil, ¿no? Entonces, estas circunstancias también se han relevado y en su momento esta multinacional, fue bastante, estuvo bajo el ojo de la tormenta, pero ahora pues ya se ha olvidado un poco del asunto, ¿no? Y sobre todo, pues cuando no hay, ¿no? Un dispositivo que obligue a las empresas a realizar, ¿no? A tener los debidos controles, a velar por que en sus cadenas de suministro no haya vulneración de los derechos humanos, y no se les obligue a ello, pues ellas simplemente se van a escudar en que ellos no tenían conocimiento y que solamente se pueden responder por aquello que ellos tienen un control directo, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, eh, otro caso es el caso del H&M, también eh, en este caso, bueno, lo que se ha relevado es que ha habido casos de explotación laboral en Birmania, que era un lugar donde ellos se proveían de sus suministros, y por el cual, según dice la noticia, concluyó sus contratos que tenía con los proveedores de ese país, ¿no? Digamos que tuvo una acción coherente, se podría decir, ¿no? Con lo que estaba sucediendo, es lo que dice la noticia. Sin embargo, esto no sucedió con el Mango, ¿no? Y Skims, que es una empresa, entiendo que de una chica muy conocida de Estados Unidos, donde sí se mantuvieron trabajando con estos proveedores y bueno, bajo la sospecha de que estos proveedores estaban laborando con explotación, ¿no? Entonces, o estaban explotando a sus trabajadores. Esto es lo que se ha también relevado. Y otro caso importante es el caso ITEX, ¿no? Que se ha dado el caso por ejemplo, de la empresa Topitop, que ha habido innumerables cantidades de abusos laborales en nuestro país, ¿no? Entonces, pese a que este es un caso en realidad bastante antiguo, el que se resolvió hace muchos años,
donde se venía vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de Topitop en el marco de despidos, ¿no? Despidos nulos, sindicales, eh, etcétera, ¿no? Se pretendió, entiendo que disolver el sindicato que se había creado en ese entonces a través de, bueno, de despedirlos a todos, ¿no? Como muchos de ellos. Y entonces esto fue, bueno, claro, esto se judicializó, pero a la vez hubo una acción de parte de los trabajadores con la filial, ¿no? O la multinacional española, ¿no? Y donde esto se solucionó a través de, digamos, de una intervención que hizo la empresa multinacional a la cual le proveía Topitop, eh, y se pudo resolver de esa manera. Entonces, por eso en su momento fue un caso emblemático de cómo se resolvió este problema que se dio en el marco de esa cadena de suministro. Pero claro que en ese momento estamos hablando de una decisión, eh, digamos, voluntaria de la empresa multinacional de, digamos, pues intervenir, ¿no? Ante esta denuncia, ¿no? No porque había un marco regulatorio en concreto en ese momento, ¿no? Lo que podría variar ahora, que va a haber, pues, en el caso de Europa, hay este tema de este proyecto de diligencia, de directiva de diligencia de vida, que pues cambiaría totalmente las circunstancias de cómo se resuelven los conflictos actualmente. Bien, entonces yo voy a dejar mi posición acá, creo que he pasado un poco del tiempo y voy a responder a un par de preguntas muy rápidamente también porque estoy corta de tiempo. Muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias, doctora, por la ponencia. A continuación, vamos con la ronda de preguntas. Bueno, acá tengo unas preguntas. La primera es, ¿cómo considera usted que podrían accionar los trabajadores peruanos de la cadena multinacional Starbucks si son sometidos a explotación laboral? ¿Hay otra pregunta? Si no, para responderlo todo conjunto. Sí, voy a continuar. ¿Qué mejoras normativas considera usted que nuestro país debería incorporar en la regulación de las empresas multinacionales como Starbucks? Y la siguiente es, ¿considera usted que casos como el de Starbucks deberían ser materia de pronunciamiento por la Organización Internacional del Trabajo? Esas serían, doctora. Bien, este, bueno, el caso, como dije, del caso de Starbucks a nivel internacional es algo que ya como ustedes saben, se ha conocido. Y en realidad la Organización Internacional del Trabajo tiene varios pronunciamientos en torno al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, ¿no? Concretamente sobre el caso Starbucks no he visto, ¿no? Pero sí hay un pronunciamiento o sí hay varios estudios sobre ello de parte de la OIT. Lo importante acá es que en todo caso tendría que haber, ¿no? O sea, en un futuro una, de repente una propuesta de convenio internacional de trabajo sobre diligencia de vida, ¿no? O sea, responsabilidad de las empresas multinacionales sobre toda su cadena de suministro, ¿no? Entonces, esto sí, sí que sería algo muy, muy importante y favorable, ¿no? Para la defensa de los derechos humanos en general, ¿no? Porque acá no solamente estas organizaciones no solo se vulneran los derechos laborales, sino de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Estamos hablando de derechos, de derechos sexuales, derechos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces es un tema bastante, bastante complejo, ¿no? Entonces, yo creo que se podría apuntar tal vez a un acuerdo de convenio internacional de trabajo en ese sentido. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, es algo que es bastante difícil, ¿no? Es bastante, bastante difícil. Recordemos que la Organización Internacional de Trabajo es una organización tripartita, es decir, donde todo lo que los convenios y los acuerdos y lo que se pacta realmente es un fruto de acuerdos entre la representación de los empleadores, de los trabajadores y de los estados, ¿no? Entonces,
pues no, sería importante que se lleve un acuerdo en ese sentido de lo que estamos comentando, pero ciertamente sería pues un tema, un proceso bastante arduo, ¿no? Con respecto a los abusos que se cometen en nuestro país, que se pudieran cometer o estar cometiendo en nuestro país, las empresas, digamos, las cadenas de Starbucks. Yo creo que en el caso de los trabajadores que laboran directamente para estas empresas, yo creo que no habría mayor cosa que simplemente hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Pues son empresas que trabajan acá, tienen varios locales, etcétera. Entonces, allí se podría hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Y podría, digamos, llegarse a algún tipo de resultado a nivel judicial propiamente, o otra vez también a través de, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la vulneración, también a través de la inspección de trabajo, ¿no? Que es una herramienta o un instrumento muy, muy importante en la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, ahora, no tengo conocimiento de que haya cadena de suministro de Starbucks que venga desde nuestro país, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, de la venta la provisión de suministros de café y esas cosas, ¿no? No tengo conocimiento de ello. Entonces, en este caso, pues, sería importante ver cómo se podría tratar ello, ¿no? Porque claro, para un tema de afectación directa de derechos laborales que pudieran estarse realizando en nuestro país a los trabajadores, pues está esta empresa pero si fuera pues, a personas que están trabajando indirectamente a favor de esta empresa, ¿no? O que esta empresa se beneficia con este trabajo, allí se complejizaría un poco el asunto, pero yo igual haría lo mismo, haría digamos, un proceso en contra de la empresa, ¿no? Aplicando por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos, ¿no? Son principios que han sido aprobados por ONU, ¿no? Si bien es cierto, no son, pues, no tienen un carácter vinculante aún, pero de manera genérica sí se puede mencionar, ¿no? También están, pues, los convenios o los tratados internacionales en materia de derechos humanos que también se pueden incorporar, ¿no? Ahora, más allá de esto, o sea, se puede incorporar en la alegación, o sea, yo no dejaría de demandarlo, en todo caso, si pasara algún tipo de afectación a los derechos laborales o humanos de trabajadores que están indirectamente beneficiando a esta empresa, ¿no? No dejaría de hacerlo. Así no esté regulado aún. Pero, por ejemplo, otro es el caso de esta empresa, por ejemplo, Repsol, ¿no? Repsol, recordemos lo que pasó hace un año, 2 años, un año ha sido, ¿no? De que había este derrame de petróleo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, ¿no? En ese momento aún estaba, bueno, Repsol es una empresa española, ¿no? Entonces, en este caso tendría que aplicar la directiva, pero bueno, la directiva aún está vigente, ¿no? Entonces, pero claramente ha habido una vulneración de derechos humanos terrible de parte de esta empresa digamos, en contra de la comunidad digamos, de costera donde pasó el derrame del petróleo, ¿no? Entonces, en este caso, a mí sí me parece que está absolutamente justificado cualquier tipo de pedido de pago de una indemnización, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido sí ha habido algún avance, ¿no? No tengo la información última, pero sí sé que ha habido varias acciones que se han tomado de parte de quienes están defendiendo a los pescadores y a la comunidad pesquera, a la comunidad, perdón, que vive ahí en esa zona donde hubo el derrame del petróleo, ¿no? Pero sin duda no se puede descartar también la opción, ¿no? Que creo que es a donde están apuntando, de hacer
si es que esta empresa o la sucursal peruana pues está haciendo o no está respondiendo de manera adecuada, recurrir también a al local o al en este caso sería ir contra de la propia, o de la propia sede central que está pues en España, ¿no? Entonces de ahí entrarían a tallar otro tipo de normativas, ¿no? Que tiene que ver ya con normativas de la Unión Europea. Entonces es un tema en realidad sumamente, sumamente interesante y sumamente en realidad complejo, ¿no? Bueno, voy a concluir acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nada más, eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Ahora invitamos a los participantes a que puedan prender sus cámaras para tomar la respectiva foto grupal. Tres, dos, uno. Muchas gracias por su presencia a todos. Estimados y estimadas participantes, les rogamos que no se retiren de la sala. En breve continuaremos con la siguiente ponencia. Gracias.